más de la parte económica, pues para ponerlo en práctica de pronto, para que ustedes mejoren sus procedimientos allá internos, ¿cierto? De acuerdo a lo que ustedes ya en lo cual se estén desempeñando. El señor Fernando pues, me envió un listado de personas que han asistido al curso, ¿cierto? Yo acá tengo el listado. Varias empresas, unas de Villavicencio, otras de Cumaral, Cubarral, Lejanías, San Juan de Arama, que son las personas que han, digamos, digitado, contestado la encuesta de asistencia. Entonces, y a la vez me dio un listado, o me envió un listado de las personas que están interesadas en certificarse con el curso. Entonces está la señora Leonor Ortiz, don Jorge Enrique Martínez Bautista, Luis Arturo García, Andrea Romero, Fabián Andrés Capera, Esneide Rojas Farfán, Dania Marcela Tobar, Marvi Durley Rojas Farfán, Ernesto Moreno Vargas, Aurora Martínez Guerrero, Luis Edilberto Cañas, José Luis Peña Carvajal y César Augusto Lazo Monsalve. Son las personas que hasta el momento han, digamos, confirmado tomar certificado del curso que estamos haciendo, ¿sí? Entonces, pues esperemos a ver si, no sé si el señor Luis Fernando ya está en la sala, creo que no está. No ha llegado, no se ha conectado todavía. Hola, profe, ya estoy acá. ¿Cómo sí. está? Casi me pilla hablando de usted. Tranquila, profe. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Bien, sí, señora. Sí, pues les estaba comentando a los presentes de los listados que usted nos envió. Fue amable en enviarnos, confirmando las certificaciones de las personas que están en el listado. Entonces, pues, no sé, si me imagino que hoy de nuevo tomará asistencia, ¿cierto? Sí, señora, ya ahorita enviamos la asistencia. Pues hasta el momento estos son los que pues, nos han confirmado, porque es que varios al inicio y en la primera clase y en la reunión dijeron que sí, pero después algunos pues no se han conectado, ¿sí? No han asistido al curso. Entonces lo que hice fue preguntarle pues como a uno por uno de los que habían dicho que sí, quienes realmente querían tener pues la certificación, estaban dispuestos a pagarla, ¿sí? Entonces esos fueron los que me confirmaron, ¿vale? Sin embargo, pues hoy preguntamos nuevamente a ver de pronto si hay alguien nuevo que quiera, pues que quiera tomar el curso y enviaríamos el reporte mañana a Miguel para que pues él me comentó que la universidad necesita ya adelantar ese proceso por el tema del pago. Sí, por eso es que estaba confirmando. Yo ya los leí, pues no sé si los que están presentes ya recibieron la información, lo confirman, o hay alguien que de pronto no esté en el listado. Entonces, pues para que de una vez se aclare ese punto, ¿sí? Entonces es eso. De igual manera, pues todo lo que se les está enviando, aunque bueno, me han llegado unos errores de unos correos, creo que son errores de digitación. Yo los he vuelto a reenviar, ya corregidos. Entonces, pues parece que les está llegando el dato ya de los archivos, de las sesiones grabadas. No sé si de pronto han mirado. Sí, profe, pues yo les he compartido a todos los que tengo ahí en el listado. Y pues sí, siempre me rebotan uno o dos correos y también los he modificado porque están mal digitados. Al ingresar la información en el formulario se equivocaron en algunas cosas. Pero pues sí, yo les he reenviado a todos y de pronto alguien me pregunta si no les ha llegado, entonces yo mismo se los vuelvo a reenviar. No hay problema. Ok. Listo, Fernando. Entonces sí, era para coordinar, para estar como en la misma, hablar el mismo idioma. Bueno, yo creo que ya, parece que ya se acabó el partido porque ya están llegando. Entonces, vamos a dar inicio ya pues a la información de hoy.
pues hacerles un resumen pequeño de lo que hemos hablado, de pronto si alguien no ha estado en los encuentros anteriores. En la primera sesión se hizo como una socialización de los estados financieros, pues, que más se utilizan en las diferentes empresas, digamos los básicos que nos sirven de herramienta para tomar decisiones financieras. Está el balance general, el estado de resultados, el estado de flujo de efectivo y el estado de cambios en el patrimonio, ¿sí? Y que a la vez, cuando se hacen estos análisis, se hacen unos, digamos, se hace una auditoría y se revisa si hay algunas notas o cambios en las cuentas. Entonces esas son las famosas notas a los estados financieros. Esa fue la primera sesión. En la segunda sesión, del día miércoles, se habló de una manera de cómo yo analizar los dos estados más utilizados, que son el balance general y el estado de resultados, mediante la herramienta del análisis vertical y el horizontal, ¿sí? Entonces vimos un ejemplo, sacamos unas conclusiones de los puntos o digamos de los criterios que hay que tener en cuenta cuando se hacen este tipo de análisis, como cuáles son las bases principales que hay que revisar en los estados financieros y digamos qué juicios se pueden tomar de acuerdo a los resultados que salgan, ¿sí? Entonces esa fue la segunda sesión. Y pues la información se les está enviando, vuelvo y repito, a los correos, y pues si se presenta algún inconveniente de pronto en la descarga o de pronto en la visibilidad de la información, pues nos comunican pues para ver en qué se les puede corregir. ¿Listo? Bueno, el día de hoy entonces vamos a empezar a hablar de la parte, digamos, más profunda, por decirlo así, más real, más palpable, de cómo yo analizo con unos criterios, unas razones, digámoslo así, unas bases financieras que se manejan con el fin de como de mantener la empresa óptimamente, y pues ya viene en comparación con otros datos, digámoslo así, porque pues nosotros no podemos tomar decisiones solamente analizando, digamos, un año específico, sino que hay que tener en cuenta datos anteriores para poder partir de criterios que se hayan trabajado antes, digamos, si estamos hablando del año 2020, entonces tener en cuenta años anteriores, porque pues eso indica el comportamiento que ha tenido la empresa durante los años, ¿sí? Entonces ahí es donde de pronto se ve qué proyección ha tenido, independientemente o dependientemente de las metas o de los objetivos que cada empresa tenga, ¿no? Entonces hoy vamos a hablar como un poquito, va a ser un poquito difícil, porque pues siempre es bastante amplia la información. Yo traté de ser de pronto lo más sencilla, pues para que ustedes se capten más rápidamente, ¿sí? Y la idea es que de este tema podamos hacer un ejercicio ya solitos, ¿sí? Digamos, les voy a plantear un ejemplo para que ustedes lo trabajen ya allá solitos en sus casas, bueno, en sus empresas, ¿sí? Entonces, vamos a empezar. Pues voy a apagar la cámara para que no me pase lo que me pasó el miércoles, que se presentó tanta interferencia con el internet, ¿cierto? Entonces, pero aquí estoy, dijo don Jorge, ¿me escucha mi voz? Entonces, no me gusta apagar la cámara, yo no suelo hacerlo en las clases, pero pues por lo que tal vez la hora se presenta tanto inconveniente con el internet. Entonces vamos a hacerlo así.
Entonces, como les decía, el tema de hoy es indicar y razonar financieramente mis estados financieros, ¿sí? Indicar es qué estoy haciendo, señalar, parametrizar, especificar, ¿sí? La información que estoy trabajando y darle una justificación, o sea, una razón de por qué está pasando esa situación y cuál sería, digamos, el efecto, ya sea o positivo o negativo, si sigue comportándose de esa manera, ¿sí? Entonces voy aquí a aumentar un poquitico más para que lo vean más visible. Entonces, esto hace parte de lo mismo que hemos hablado de la primer clase, que hablamos del diagnóstico financiero, ¿no? Es mirar en qué estamos fallando. Entonces, esta herramienta vuelve y maneja estados financieros básicos, es decir, el balance general y el estado de resultados, ¿sí? Parte de qué? De los datos, como les decía ahorita, datos del último año, o sea, en el cual estamos trabajando, y del año anterior, ¿sí? Esto tiene que ver con los análisis que vimos el miércoles, que era el análisis vertical y el análisis horizontal, ¿sí? Entonces, siempre nos da un resultado, ya sea que aumenta o disminuye, ¿cierto? En la parte de variación absoluta, o sea, hablando de pesos, y a la vez me indica en qué porcentaje pasa eso. Si aumentó o disminuyó, en qué porcentaje. Eso fue lo que vimos en la sesión anterior, entonces para que nos ubiquemos. Entonces, como les decía ahorita, el índice financiero o la razón financiera, digamos, ayuda a compararme a través de los años, teniendo en cuenta pues lo que yo me he planteado desde un principio, ¿sí? Nosotros, antes de hablar de estados financieros, primero debemos revisar cuál es nuestro presupuesto, ¿sí? Nosotros no podemos proyectar pago de empleados, ni proyectar ventas, ni proyectar gastos, sin antes haber estudiado la capacidad que tiene la empresa para afrontar esos rubros o esos pagos o esos compromisos. Entonces, los estados financieros, las razones financieras, nos indican si nuestro presupuesto se está haciendo viable o no, si está ejecutándose como se planteó, ¿sí? Entonces, la razón financiera adicional a eso, pues también ayuda a que las personas externas a la empresa, dado el caso un banco o una entidad financiera, me observe y mire si yo estoy cumpliendo o si tengo la capacidad de adquirir un crédito con ellos o de pronto invertir, ¿sí? Entonces, la idea es que el índice o el indicador financiero pues me ayude a emitir, ¿cierto? A revisar esos datos, ¿sí? Teniendo en cuenta esos parámetros, ¿sí? Es decir, ¿cuál es la actividad que la empresa debe cumplir en el mercado donde está trabajando? Es decir, si estamos hablando de venta de telas o si estamos hablando de lácteos, bueno, el producto que sea, si mi promedio de venta o si mi promedio de gastos es lo que debe ser en ese tipo de empresas. Si estoy acorde con lo que el mercado me está pidiendo, con lo que digamos, los clientes o consumidores me están pidiendo, ¿sí? Entonces, ayuda a promediar esa actividad. Adicional a eso, pues revisa periodos anteriores y evalúa si yo estoy cumpliendo con lo que me he planteado desde un inicio, ¿sí? Esa es como la razón de ser de este tema. Hay dos etapas que se deben trabajar para yo poder empezar a hacer ese análisis, ¿sí? Es como cuando usted va a empezar a hacer un trabajo en su empresa, pues usted se organiza primero, ¿no? Usted mira qué necesita, cuáles son los requerimientos para desarrollar cualquier tipo de tarea, ¿sí?
Entonces usted primero empieza con esa etapa antes de ejecutar dicha tarea, ¿sí? Alistamiento, digámoslo, de los materiales, de las materias primas, de los procedimientos que necesito ejecutar. ¿Sí? Esa es la etapa preliminar. En este caso, nosotros tenemos que revisar cuál es el objetivo de hacer ese estado, ese análisis más a fondo, ¿sí? Si es que nosotros estamos viendo que no nos está yendo bien, o si es que en estos momentos de crisis puede ser, necesito inyectar plata a mi empresa. Entonces debo buscar ayuda de pronto externa y ahí es cuando tengo que revisar cómo yo lo puedo hacer, cómo me puedo comprometer y cuánto es lo que de pronto, qué porcentaje, digamos, mi empresa está en capacidad de endeudarse con esa persona. ¿Sí? Entonces yo primero alisto todo y reviso datos teniendo en cuenta pues el objetivo. ¿Sí? La segunda etapa pues ya es entrar a revisar y a plantear, digamos, a mirar como con lupa todos los movimientos que estoy haciendo, ¿sí? Ahí pues en algunas empresas se da cuenta que hay ciertos hallazgos, ciertos, digamos, problemas financieros o problemas de ejecución de tareas, de pronto decisiones mal tomadas, ¿cierto? Entonces ahí ya empiezo a tocarme el bolsillo y digo, bueno, ¿qué debo hacer? Porque ya encontré el error y no me puedo comprometer o me toca cambiar de alguna manera alguna decisión, ¿no? Entonces, en este caso estamos cumpliendo con la etapa del análisis real, es ya tomar como los problemas y enfrentarlos, ¿sí? Si me dio negativo de pronto algún indicador y no era lo que yo esperaba, entonces empiezo a trabajar algo que nosotros llamamos pues comúnmente como una planeación estratégica, que es que reviso el hallazgo, el error y a ese problemilla, pues le aplico digamos, la tarea nueva, ¿cierto? La actividad nueva y determino cómo la voy a desarrollar. Es decir, si necesita inversión, si necesita recursos, qué tipo de recursos voy a implementar y en qué momento los voy a implementar. ¿Sí? Entonces ahí es donde yo empiezo como a controlar ese dinero, como a controlar ese tiempo. Entonces es una evaluación continua. Eso se llama mejora continua, que por lo general las empresas en todo momento pues deberían de estar así, mejorando continuamente, ¿sí? Es decir, que si hay problemas, pues afrontarlos e implementar una nueva estrategia. Entonces ahí ya sería la segunda etapa, yo ya me enfrento y empiezo a tomar decisiones. ¿Sí? De eso se trata este análisis. Entonces ya cuando empiezo yo a revisar datos, pues lo primero que siempre, digamos, las entidades financieras, digamos, los proveedores, y bueno, de pronto otras personas externas a nuestra empresa revisan de nosotros mismos es la forma de pronto de yo cómo estoy, en qué capacidad me encuentro para subsanar los, digamos, los gastos, ¿cierto? Que estoy afrontando en el momento, ¿sí? En ese caso estamos hablando de un índice de liquidez, ¿sí? Es decir, como un tope que debo cumplir para poder pagar lo de que diariamente estoy trabajando a corto plazo. Entonces ahí ya empieza Cristo a padecer, porque si nosotros no tenemos esa, digamos, esa fundamentación, no va a haber cambios positivos. ¿Sí? Vamos ahí en las diapositivas, vamos a ver el ejemplo de una empresa que tenemos que se llama Confecciones Modafina, ¿cierto? Y ahí ellos van a empezar a mostrarnos cómo se puede revisar cada uno de los indicadores. Entonces, el primero que siempre se debe ejecutar o se debe tener en cuenta es el índice de liquidez, ¿sí? En cuanto yo estoy
en capacidad de pronto de comprometerme. Si digamos yo hablo de un crédito o un préstamo que me esté, digamos, bueno, puede que me preste, digamos, 1.000.000 de pesos, un ejemplo. ¿Sí? Entonces ese valor debe, digamos, obviamente inyecta la empresa, pero entonces nosotros en estos momentos, ¿con cuánto estamos en capacidad de cubrir ese préstamo? ¿Sí? Si la tasa de ese préstamo es menor a lo que yo estoy, digamos, recibiendo, digamos, de ganancia o de rentabilidad en la empresa, entonces sí puedo pagarlo. Pero si yo estoy hablando de que mi empresa está recibiendo una rentabilidad, digamos, del 20% y la tasa que el banco me ofrece de ese préstamo es menos, perdón, es más, pues no estoy en condiciones y obviamente pues no es bueno tomar esa decisión en esos momentos. ¿Qué necesito para pagar deudas atrasadas? He hecho compromisos y no he cumplido. Pues es mejor no tomar esa decisión porque pues voy a tener más inconvenientes más adelante. ¿Sí? Entonces ahí uno empieza a comparar cómo estoy líquidamente y si puedo comprometerme externamente o no. ¿Sí? Entonces es una manera. También que se miran esos indicadores. Se mira, la segunda parte es, pues nosotros ya traemos un flujo de fondos, que era lo que decíamos ahorita, positivo puede ser o negativo. Pero nosotros también dependemos de nuestros clientes, ¿sí? Cuando ellos están, digamos, en situaciones de crisis o de pronto de capacidad de pago, pues solicitan que nosotros les abramos ciertos créditos, ciertos beneficios. Ahí es donde nosotros tenemos que revisar si nuestras ventas a crédito, si están, digamos, se están recuperando en el tiempo que debe ser, ¿sí? Entonces este indicador me dice cuántas veces en el año yo puedo recuperar o estoy haciendo ese ejercicio. Resulta que ustedes, bueno, que la empresa por lo general hace créditos de un mes, de 2 meses con los clientes, hasta de 3 meses. ¿Sí? Por salud financiera, pues uno recomienda que no se pase por lo menos de los 2 meses, porque pues es más complicado después la recuperación, ¿sí? Entonces, en el índice de cuentas, de rotación de cuentas por cobrar, resulta que el resultado me da que no me cumplieron en los 90 días que ellos se comprometieron, sino que se tomó más tiempo. Entonces ahí, ¿quién es el que está perdiendo? Pues obviamente la empresa, porque no está recibiendo esos dineros y fuera de eso tiene que trabajar más para poder recuperar, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí está el ejemplo de pronto más sencillo. Dice que la empresa, la que estamos tomando como ejemplo, Convenciones Moda Fina, tiene una rotación de cartera, ¿cierto? En días, esto lo toma en días, ¿sí? Tiene una rotación de cartera, ellos están trabajando un promedio de que cada 92 días están recuperando la venta a crédito, ¿sí? Y resulta que ellos habían estipulado dentro de su presupuesto trabajar esa venta a crédito hasta 60 días. O sea que están perdiendo 32 días que obviamente les perjudica comprar más producto para, digamos, para vender, pagarle a sus empleados, pagar gastos operativos y bueno, etcétera, lo que más de pronto tengan que hacer. ¿Sí? Entonces se van a ver comprometidos o la empresa se ve comprometida en 32 días que no está recibiendo. ¿Sí? Entonces ahí eso es un punto negativo. Entonces, ¿cuál es la idea? O plantear una política de créditos que no sea tan alta, ¿sí? Con el fin de que el cliente pues no se comprometa tanto tiempo.
o trabajar de otra manera la recuperación de cartera, ¿sí? Son dos decisiones ya muy diferentes. O seleccionar el cliente que de pronto, el cual de pronto está ese cliente fiel que uno dice, listo, siempre me está comprando, ha cumplido con sus créditos, entonces a este cliente pues yo le puedo de pronto vender un poco más, y a aquellos que de pronto no me están comprando tanto, pues no les voy a abrir tanta opción, ¿sí? Entonces son maneras de pronto de yo garantizar que ese dinero pues yo lo puedo recuperar más rápido, ¿sí? Entonces es un ejemplo más o menos de cómo se mira ese indicador, ¿sí? Aquí pues dan el ejemplo ya de acuerdo a los años, ¿sí? Comparan 3 años de la rotación de cuentas por cobrar. Como pueden ver, en el año 1 la cartera rotó 5 veces, en el año 2 rotó 4 veces, es decir, 4 veces estuvo el cliente, digamos que al día, y en el año 3 estuvo 3 veces, o sea que esta empresa bajó en su rotación de cuentas por cobrar. Es decir, que eso es un riesgo para la empresa, porque a medida que pasan los años, pues es menos la posibilidad de que el cliente pague más rápido, ¿sí? Entonces, son de pronto causas, puede ser, o el cliente está perdiendo dinero en sus ventas, puede que nosotros veamos que él ha bajado, ¿cierto? O de pronto la situación económica ha implicado que él se vea en esa situación, como puede que haya sucedido este año en muchos negocios, que los clientes pues que estaban digamos comprometidos pues bajaron en su cumplimiento, ¿cierto? Por la situación económica que se vivió, ¿sí? Entonces son problemas que pues la idea es que si uno ya más o menos analiza, pues tratar de evitar que se siga presentando, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta empresa para el año 4 tiene que revisar esos clientes que le están haciendo ese mal, empezar como a hacer un estudio más concienzudo de cliente por cliente y mirar si de verdad se vale la pena sacrificar, ¿cierto? Ese desgaste que hay en la compra, en la cobranza que tiene de esa cartera con relación a lo que él me está comprando, ¿sí? Entonces sería una de las estrategias que uno podría mirar, ¿sí? O cambiar la política de crédito de los días que estén manejando, ¿sí? Entonces son dos decisiones que se podrían estudiar. Aquí pues digamos que este es como el resumen. Entonces cuando la rotación de cartera es baja, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que puede ser que la empresa acá saca dos conclusiones, ¿sí? Puede ser que hay, digamos, malos manejos administrativos, es decir, no están juiciosos con la cobranza, ¿cierto? Puede ser. O lo que les decía, de pronto el cliente tiene una situación económica pues apretada, o de pronto hay mucha competencia, ¿sí? Entonces son cositas que uno puede ir mirando cuando es negativa, ¿no? La rotación, es decir, cuando no estamos cumpliendo lo que parametrizamos al principio. Cuando estamos hablando de una rotación alta, es decir, que sí nos está yendo bien, que sí nos están cumpliendo, entonces pues son dos causas, pues que puede que nosotros seamos juiciosos en la cobranza, ¿sí? De pronto tengamos una persona que es muy buena cobrando, o las personas que están en esa tarea, y de pronto puede ser que nosotros tengamos problemas de capital de trabajo, o sea, nuestras políticas de crédito son muy difíciles de cumplir, y entonces pues los clientes pues no se comprometen tanto con nosotros, también puede pasar, ¿sí? Entonces uno ya revisa de acuerdo a lo que usted se presupuestó al principio, los objetivos que tiene por cumplir, ¿sí? Más o menos de eso se trata ese indicador. Ya entonces lo otro que se mira, el otro indicador,
es cómo yo roto o cómo yo manejo mis inventarios, ¿sí? En la empresa, bueno, hablamos de las empresas que hacen producción, se trabajan 3 inventarios, ¿no? Está el inventario de materia prima, el inventario de producto en proceso y el inventario de producto terminado. Entonces, ¿qué pasa? Cada uno se analiza pues para que sea más rígida la decisión. Entonces, en el inventario de materia prima se revisa los costos que se están implementando para su fabricación relacionado con los inventarios que tenemos, ¿sí? Entonces hacemos la comparación entre los dos, ¿cierto? El costo de la materia que se ha consumido, o sea, lo que se ha fabricado, ¿sí? De los productos que se están vendiendo, ¿sí? Y a la vez se revisa lo que de pronto tenemos allá en la bodega, ¿sí? Entonces se hace una comparación en esos dos puntos. Pues ¿para qué? Para mirar si nosotros al vender esas unidades o esos productos, si están compensando, ¿cierto? Con estos costos, ¿sí? Entonces la idea es que no nos dé, o sea, se maneje un estándar que sea acorde con la venta, ¿sí? Pues de pronto en alguna ocasión decíamos que manejar muchos inventarios en bodega pues podría ser peligroso porque nosotros no tendríamos esa posibilidad de recibir esos ingresos rápidamente, ¿sí? Entonces hay que estarlos moviendo, hay que estar mirando qué sale más, ¿cierto? ¿Qué se vende más para evitar que haya estancamiento o que el stock que se esté presentando sea de pronto no sea el acorde con las ventas que estamos manejando, ¿sí? En el inventario de materias primas, bueno, como lo decíamos, se expresa en días también. Es el tiempo que debe estar rotándose, igual como en las cuentas por cobrar, cuántas veces se rota en el mes, ¿sí? O en el año, dependiendo de cómo lo tomemos, y comparándolo con el volumen de ventas que se están trabajando, ¿sí? Entonces, pues la idea es que si se vendieron 100 unidades, pues que esas 100 unidades, si son mensuales, entonces que en el mes la materia prima que esté en bodega, pues corresponda a esas 100 unidades que se venden, ¿sí? Entonces esa es la idea, o sea, que no haya ineficiencia entre las dos. Esas van casaditas. Venta con inventario de bodega, o sea, materia prima. Bueno, aquí tomamos de nuevo el ejemplo con la empresa que tenemos, Confecciones Moda Fina. Entonces, dice que en el primer año tuvo una rotación de 25 días en su materia prima, ¿sí? En el segundo año pues ya bajó un poco más, ¿cierto? Es decir, que ya empezó a sacar menos productos porque mire cuánto bajó 4 días. Es decir, que puede ser que nosotros no estemos vendiendo más que lo que el año pasado se vendió, ¿sí? El año anterior, ¿sí? O de pronto es que tenemos mucha materia prima y no compensa lo que está, digamos, en venta. Y en el año 3, pues está bajando de nuevo, ¿cierto? Por 2 días, es decir, que no está dentro del nivel que se espera que la empresa, digamos, está presupuestando. Ahí habla de que ellos más o menos, la idea es que se trabaje sobre 20 días ese inventario, ¿sí? Que en 20 días se haga el cambio de acuerdo a las ventas. Entonces vemos que sí, pues en este caso, pues la empresa aquí tuvo una baja, pero pues acá se mantuvo, ¿sí? No estuvo tan deficiente digamos, el abastecimiento en cuanto a materia prima, ¿sí? Entonces pueden afectar varias cosas, claro, porque si nosotros no tenemos
ingresos, teniendo en cuenta esto, puede ser que no estamos vendiendo lo que queremos y pues a la vez los ingresos nuestros pueden bajar en las ventas y bueno, ustedes ya saben que eso afecta a los demás integrantes de la empresa, ¿cierto? O los pagos, digamos, que tenemos por ley también se pueden ver afectados, ¿sí? Entonces, la idea es que nuestro inventario esté llenito de acuerdo a lo que nosotros necesitamos vender o sacar al mercado. Bueno, entonces aquí saca las decisiones, ¿sí? Entonces, siempre dice que cuando es negativo, puede que haya decisiones ineficientes administrativamente. Pues siempre tiene que haber un culpable, que es el encargado, ¿no? Entonces, de pronto no está teniendo en cuenta, no hay control, no están supervisando la producción, ¿sí? O sea, puede que se esté desgastando, la gente que está en la fábrica o produciendo tiene de pronto malos manejos allá en la tarea, ¿sí? O de pronto, lo que decíamos hace un ratico, puede que esté comprando mucho, ¿cierto? Y se está quedando estancado y el stock pues está pasando el nivel que se quiere. Como también lo dice ahí, hay cambios en la demanda. Entonces puede ser que nuestros clientes pues se nos están yendo. Entonces eso hace que mis inventarios digamos, en su movimiento cambien un poco, ¿sí? Entonces la idea es mantener el objetivo que siempre se ha hablado. En la parte de rotación alta, entonces aquí pues habla de una parte positiva que pues sí se ve un buen manejo en compras de materia y en producción. Entonces ya se sabe que se sacan 100 unidades, pues se compra para 100 unidades. ¿Sí? Entonces la recomendación en estos casos de inventarios es que se hagan presupuestos tanto de compras, se hagan presupuestos de materia prima y se hagan presupuestos de ventas, ¿sí? Esos tres presupuestos deben ir de la mano, digamos, acorde a lo que se está trabajando, ¿sí? Esa es la idea fundamental. Si yo presupuesto, yo miro hasta dónde puedo proyectarme. Bueno, ese es el otro, uno de tantos, porque son varios. ¿Están cansados? Me dicen si están cansados, porque la idea no es esa. ¿Me están escuchando bien? Sí, perfectamente. Ok, bueno, gracias. Listo. Entonces, continuamos. Entonces, aquí ya vemos el otro inventario, que es el inventario de producto en proceso. O sea, ya entró allá a la fábrica. Ya las materias primas ya están en la tarea. Les vamos a hacer los cambios que tenemos que hacer. De igual manera, se trabaja en días, ¿sí? Este indicador. Y aquí pues ya se habla de la parte de, digamos, del costo como tal, es decir, cuánto me cuesta sacar ese producto teniendo en cuenta el inventario que yo tengo, ¿sí? Entonces, también va relacionado con el abastecimiento que estoy manejando, ¿sí? La idea es que si salen tantas unidades, pues esas tantas sean las que se estén trabajando allá en la producción, ¿sí? Entonces, pues aquí la empresa de pronto si quiere cumplir con esas metas, pues la verdad debe ser muy juicioso en la supervisión, ¿sí? En el control que se haga. Entonces necesitamos de pronto personas, jefes de área de producción o personas que coordinen muy bien su personal, ¿sí? La idea es que si se va a incentivar la producción, entonces mirar de qué manera, cómo es que se va a pagar esa producción, ¿sí? Porque eso también depende mucho, ¿sí? Que los costos no se me aumenten, sino que se mantengan más o menos acordes, ¿sí? La idea es esa, entonces revisar que sí se esté cumpliendo con lo que se pactó, con el presupuesto, y que cuando se esté elaborando
o sea, el empleado o bueno, la persona que se encargue de la fabricación o de la tarea X, pues no se consuma un tiempo pues que no sea acorde con lo que nosotros hemos, digamos, presupuestado, ¿sí? Entonces, aquí, ¿qué es bueno? Pues dicen que eso se llama fuerza de ventas, que lo mejor es pagar de acuerdo a la producción, ¿sí? Entonces, esa es una de las políticas que la mayoría de las empresas utilizan. ¿Por qué? Porque asimismo los empleados, pues, se ponen las pilas, digámoslo así, y sacan su producto pues bien, ¿no? De buena manera y cumpliendo con la meta. Entonces, hay más compromiso. ¿Sí? En algunas empresas, pues casi siempre se trabaja de esa manera. Aquí en el ejemplo, pues dice que la empresa tiene un indicador que dice que sí, pues según el resultado, vamos a ver aquí más adelante, el resultado, de acuerdo al ejemplo. Entonces, mire que ellos comparan los 3 años de esa empresa y dicen que rotó en el primer año productos en proceso, tuvo una rotación de 27 días, ¿sí? O sea, comparándolo con otros años, aquí se demoraba un poco más la producción. Aquí en el año 2 pues ya bajó a 23 días y en el año 3 bajó a 21. Es decir, que ellos en ese tiempo sacaban la cantidad de materia prima que ya se había pronosticado al principio en el primer indicador. En estos momentos lo están sacando con este tiempo. Y el objetivo es que se saque cada 52 días. ¿Sí? Entonces, ¿qué puede pasar ahí? Pues habría que mirar cuánto, si es que de pronto la cantidad de productos que se están trabajando no es la que se estaba, la que se había vinculado al inicio. Hay un micrófono activo. Sí, señor. Sí, yo tengo una pregunta. Sí, señor. Lo escucho. Eh, ¿Quién habla? bueno, Emerson. ¿Qué más, Emerson? ¿Cómo le va? Buenas noches. Bueno, no sé por qué me conecté tarde, ¿sí? Tengo una pregunta porque el cálculo que estamos viendo, la fórmula dice, está costos de productos terminados sobre inventario, ¿sí? Y el resultado tú lo estás mostrando en días. Entonces no sé cómo se hace ese inventario, cómo se hace es para llegar a días. Si estamos dividiendo costos sobre unidades de inventario, supongo yo. Sí, señor. Sí, se expresa en días, teniendo en cuenta, así como lo hicimos acá, me vuelvo, de pronto no sé en qué momento llegó a la charla, lo hizo ahorita. Bueno, aquí, por ejemplo, materias primas, también se trabajó en días. Espere, le proyecto más, ahí para que mire mejor, ¿cierto? Siempre el resultado debe dar es en días porque estamos hablando de rotar. O sea, aquí aquí no nos está pidiendo cuánto es que yo debo manejar de costos o en valores o cuánto debo manejar en valores en inventarios, sino la rotación. Cuando hablamos de rotación es cada cuánto tiempo este indicador, bueno, o esta cuenta o este recaudo se debe trabajar, ¿sí? Entonces, pues este ejercicio lo vamos a aplicar, ¿cierto? A uno que yo les tengo pues planeado para la clase, en donde nos vamos a dar cuenta cómo se saca, ¿sí? Entonces, en inventario de materias primas se trabaja la rotación, se trabaja en días. Lo mismo, lo que estamos viendo acá, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Lo mismo para productos en proceso. Si yo dije que las materias primas tengo que, aquí por lo menos en el ejemplo, la empresa rotó en el año cada 25 días su materia prima. Entonces, de igual manera yo debo analizar que esa materia prima que entró allá a trabajarse en productos en proceso, ¿cierto? Debe también trabajarse en días, ¿sí? Entonces, el resultado
se tiene en cuenta. Sí, yo sé que de pronto usted dice, pero ¿cómo me va a dar si son valores? Sí, pero entonces cuando hagamos el ejercicio ya práctico nos vamos a dar cuenta que sí se puede determinar, ¿sí? De pronto aquí estoy dando como la información teórica de cómo analizarlo y qué hay que tener en cuenta. Ya cuando estemos allá en el estado financiero, vamos a hacer un ejemplo para que ustedes mismos, inclusive, pues yo estaba con la propuesta, no sé, si ustedes tienen información de sus empresas, que imagino que lo manejan, y aplicarlo realmente a su contexto, a lo que ustedes tienen, pues para que ustedes se den cuenta pues Buenas tardes, pero es que yo pienso que el inventario hay que tener en cuenta que no solo hay que contabilizarlo en días, sino en la posibilidad de poder salir de ese inventario, porque hay mucho inventario que se pierde. Entonces, si hay inventario que se pierde, entonces pues no encuentro como una relación al hacer la conversión en días. Ya, eso sí, lo que pasa es que cuando son, digamos, cuando ustedes tienen, sí, eso pasa comúnmente, que yo qué hago con lo que con lo que se me perdió, con lo que me quedó en este mes, o la pregunta que hacía otra persona en la clase anterior, bueno, en la sesión anterior, sí, eso es, se supone que eso debe ser, para la empresa no debería ser pérdida, ¿no? Porque la idea es que si yo entro con tantas unidades en este mes, pues, y si no las utilizo todas, pues la idea es que esas que me sobraron, digamos que entre comillas para uno es pérdida porque obvio, se están perdiendo días en sacarlas, pero la idea es que esas entren en la nueva producción, ¿sí? Hay varios sistemas de inventario que uno puede trabajar para mirar. Obviamente el costo va a cambiar porque no va a ser lo mismo que yo saque, pues por ejemplo en el caso de don Jorge, que me imagino que usted dice que los costos operativos le cambian cada rato, ¿cierto? De acuerdo a la producción, entonces obviamente va a variar su valor, ¿sí? Pero la idea es que esos remanentes o bueno, los saldos, digamos que para uno pueden ser negativos, pues volverlos positivos, es decir, utilizarlos de alguna manera en la nueva producción, en el nuevo inventario, ¿sí? Entonces, de eso se trata. Pero pues la idea es que con estos indicadores uno más o menos analice que sí se pueda trabajar un tiempo adecuado a esa materia prima, ¿sí? Así uno pues no se ve como con problemas, ya sea como con la producción o con los mismos empleados que están trabajando, ¿sí? Bueno, Es que yo no sé si Yo lo digo es por lo siguiente, por ejemplo, yo utilizo una materia prima, supongamos que transformando cacao, utilizo azúcar o utilizo panela o utilizo alguno de esos ingredientes y de pronto la demanda se restringió. Ya a los 6 meses o 8 meses, esa panela a mí no me sirve, se quedó en inventario y se perdió ese producto. Entonces, ahí me afectó completamente mi estado financiero. sí, claro, por la calidad del producto ya no la puedo utilizar. Pero bueno, ahí digamos, en ese caso, no hay una manera de pronto de que usted, digamos, trabaje con el proveedor. Es decir, si ese le está sobrando, no hay manera de pronto de negociar con el proveedor para que no se pierda. Hablo en el caso de No, lo un... que pasa es que el proveedor después de que ya vendió, pues es como que se le quita su responsabilidad porque no le interesa recoger otra vez lo que ya vendió. Entonces es un problema. Es como cuando yo compro para mi casa 10 libras de arroz y no las gasté. Yo ya no puedo ir al supermercado a devolverlas porque no las gasté. Ese es el cuento con los proveedores. Sí, claro, sí.
Sí, es verdad, ¿no? O sea, pues en algunos casos hablaban de vender, de comprar en consignación o algo así que también lo utilizan, pero pues no aplica para todo el mundo, ¿no? Eso no, eso depende también de lo que uno esté trabajando. Y más es que los alimentos es más complicado por lo mismo, ¿no? Por lo perecederos. Entonces ahí es más difícil uno negociar. Pero sí, pues de pronto eh, eso puede pasar pues porque de pronto, bueno, usted dice que la demanda baja, pero entonces para que se le quede a uno tanto producto, ¿será que es que de pronto yo me he equivocado en el cálculo de la venta de unidades? Puede ser, o sea, habría que mirar, ¿sí? Para que uno se le esté quedando materia prima es porque de pronto yo no fui juicioso, o bueno, no estoy diciendo, sino que de pronto no revisé como con más cuidado eh, cuánto es realmente lo que tengo que sacar, ¿sí? Por eso yo le decía la vez pasada, cuáles son los costos de acuerdo a lo que usted está vendiendo, pues, ¿por qué? Pero bueno, listo. De todas maneras, gracias ahí por el apunte. El señor Jorge dice que es el mejor alumno. Vamos a seguir. Entonces, estábamos hablando aquí, bueno, de los productos en proceso, como las conclusiones que se saca cuando se analizan estas rotaciones, ¿no? Bien, que de dónde parte, pues puede ser de que se ha bajado, ¿cierto? La venta, lo que decía ahorita don Jorge, puede ser cambios de precio, ¿cierto? También puede ser que no he mirado bien qué proyección tengo. Bueno, son varias causas que se podrían presentar, ¿sí? Y bueno, ya la parte de factores positivos, bueno, ya se está hablando de que si son las ventas, corresponde a lo que yo estoy trabajando en producción, que pues ese es el estimado de todos los empresarios. Aquí, bueno, lo mismo con productos terminados, pues todo va relacionado, ¿no? Lo mismo, se expresa en días, teniendo en cuenta la cantidad de costos que se esté trabajando de la venta de la mercancía que se vendió y teniendo en cuenta lo que se está produciendo. Entonces, la idea es que pues sea un tiempo que sí dé a los dos factores, ¿no? Sí, que la rotación no sea pues de días, no sea tan alta o bueno, no sea tan baja de acuerdo al resultado. Entonces, habría que mirar cómo lo estamos trabajando, cuánto estoy vendiendo y cuánto estoy sacando. Bueno, eso es entendible. Aquí pues en el ejemplo de la empresa que estamos teniendo en cuenta, pues el ejemplo bota que en los 3 años, ¿sí? Hubo un cambio, digamos, bajó la rotación, ¿cierto? Entonces puede ser, teniendo en cuenta lo que ellos plantearon, dice que una rotación de 26 días en producto terminado, puede ser que hay fallas de pronto en la producción, ¿cierto? Puede ser fallas administrativas, como también puede ser que la situación del mercado nos afecta, como el caso de don Jorge, que dice que puede que se le quedó, entonces eso me baja la venta, ¿sí? Entonces, si eso pasa, pues la tendencia es esa de que me estoy demorando en sacar, pues entonces la idea es que en el siguiente mes, pues ya me pasó en enero, en febrero, pues en marzo, pues ya trabajo con más poquito, ¿no? El inventario debe ser menos en materia prima, igual en producto en proceso, y pues la idea es que la venta más o menos si me bajó, pues trabajarla sobre ese valor, ¿sí? Entonces, los tres por eso van relacionados en días, ¿sí? Siempre se saca rotación. Bueno, ese era el cuarto indicador. Ahora seguimos con la rotación de las cuentas que yo debo pagar, ¿cierto? Ese es el doliente en nosotros que hay que pagar. Entonces, si yo compro, pues obviamente también tengo que cumplir. Entonces, en este caso, de acuerdo a lo que yo haya estimado en crédito,
con los proveedores, pues cómo lo estoy trabajando. Entonces, de acuerdo al descuento que ellos me hagan o a los plazos que ellos me den, pues la idea es esa. Pues casi siempre se aconseja que pues que no se pague o no se adquiera un compromiso a largo plazo, ¿no? Sino que más o menos un tiempo que uno pueda calcular que sí se pueda, digamos, pagar. Entonces, se compara con las compras, ¿cierto? Y con lo que hemos adquirido, entonces el valor, y pues aquí ya nos da un valor como tal, ¿sí? Entonces la idea es que se mantenga el crédito, obviamente, con la persona, porque la idea, dice don Jorge, pero es que los proveedores ya no les importa, me vendieron y ya se les quita la responsabilidad, pero eso depende también de si nosotros lo estamos comprando a crédito a ellos, pues ellos ahí sí se ponen más juiciosos a revisar cómo es que venden el producto, ¿no? O bueno, dado el caso, las garantías. Pero pues eso es muy raro que se hagan esos plazos entre proveedor y comprador, ¿sí? Entonces habría que mirar. La otra rotación. Bueno, acá está el ejemplo de la empresa que estamos manejando. Entonces, los 3 años, ¿cómo los arrojó? Entonces, el objetivo pues dice que se supone que debe ser una rotación de 4 veces en el año, ¿sí? Teniendo en cuenta el plazo que ellos están dando. En este caso están dando un plazo de 90 días, ¿cierto? En los pagos. Entonces, la idea es que nosotros cumplamos con esos plazos y que paguemos a nuestros proveedores. Entonces, aquí la empresa cada año bajó en su cumplimiento. Entonces, miren, están trabajando 2 veces el pago a proveedores. Causas, pues habría que mirar si son de pronto situaciones de liquidez que nosotros no tenemos en el momento para pagar, ¿cierto? De capacidad de pago, que eso traerá de pronto otra causa, que es que no estoy vendiendo, ¿cierto? O de pronto los costos de fabricación se me subieron, los costos de materia prima de pronto se me subieron. Bueno, podría ser, ¿sí? Por eso no estoy cumpliendo. Entonces también arroja en días el dato, entonces teniendo en cuenta los plazos. Bueno, ese no es tan difícil. El otro indicador, el de razón corriente, ¿cierto? Pues tiene que ver con lo que de pronto yo trabajo o opero más o menos a corto plazo. Entonces, teniendo en cuenta los activos que estoy trabajando, o sea, el valor de activos, eso ya es en el balance general, y lo comparo con el pasivo corriente. Entonces, la idea es que el activo pueda de pronto garantizar que sí se pueda pagar ese pasivo, ¿sí? Entonces, aquí estamos hablando de qué tipo de activos estamos nosotros manejando. Entonces, habría que mirar como dependiendo de la empresa cuánto es, ¿cierto? Y si ese activo es garantía o no para yo poder de pronto cubrir una obligación con una entidad bancaria o de pronto con otra persona, y la idea es que sí me dé el indicador, ¿sí? Entonces habría que mirar en cuánto estoy comprometido el activo con respecto al pasivo. Esa es la razón. Perdón. Perdón, aquí se me apagó el micrófono. Esa es la razón corriente, ¿cierto? De los activos. Entonces aquí dan el ejemplo de cómo estamos rotando. Por ejemplo, en el caso de esta empresa, es el ejemplo que están tomando. Entonces, los 3 años, cómo lo trabajó, ¿sí? Entonces, ¿qué está diciendo? Pues que en el año 1, su rotación pues está, digamos, comprometió, digamos, el activo en 1.5, 1.7 y 1.1. Entonces, ¿qué quiere decir eso?
que cada vez menos la empresa tiene posibilidades de pronto de garantizar dicho pago. Entonces aquí de pronto en el año 2 habría más posibilidades. Aquí de pronto por un peso de pronto que tenga el activo, pues puede pagar un peso del pasivo. Entonces es decir que la empresa en estos momentos no puede endeudarse más, porque si no, pues tendría problemas, ¿cierto? Más adelante. Entonces la idea es que si yo me endeudo con un peso, ese peso puede trabajar una garantía que yo tenga dentro de mis activos, ¿sí? Más o menos es así. Esa es la razón de todo. Por eso dice la razón corriente. Diario o a corto plazo, cuánto yo puedo, digamos, solventar o estar en capacidad de pago. Profe, una pregunta, ¿cuál sería el Señor. indicador como más, o sea, el que debería dar, o sea, él dice que entre más pequeño el índice está mejor la empresa o es al contrario? Sí, o sea, la idea es que si yo me comprometo con 1.000 pesos en mis pasivos, o sea, mis pasivos aumentaron 1.000 pesos, la idea es que por lo menos en mis activos haya el 50% adicional, es decir, yo tenga 2.000 pesos para solventar esos 1.000 que yo adquirí. ¿Sí? Porque si yo trabajo 1.000 sobre 1.000, es decir, yo adquiero 1.000 pesos de obligación, pero mis activos están valorados en esos 1.000 pesos, pues estoy comprometiendo. Porque yo, digamos, puede que mis ventas me den para pagar mis gastos, pero si yo quito los activos en ese momento y no tengo la posibilidad de pagar esos pasivos con mis ventas, pues tengo el problema de seguir arriesgándome, ¿sí? Entonces la idea es que si usted quiere 1.000 pesos, ya sea, bueno, en el compromiso que haya, la idea es que el activo cubra esos 1.000 pesos, pero fuera de eso haya digamos, un remanente, algo más para poder pagar. Aquí en el ejemplo, pues dice que está, por ejemplo, acá 1.1, que quiere decir que apenas está cubriendo un poquito, o sea, con una parte, pero lo que le está quedando es muy poco, es decir, puede entrar en problemas la empresa en este año 3, ¿sí? Entonces la idea no es, o sea, entre menos se va a ver obligada a endeudarse más, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Acá en el año 2, pues está más o menos ubicado el 1.7, es decir, fuera de que paga con el peso, le queda un poquito más alto para poder comprometer, ¿sí? Esa es como la base, ¿sí? Que podemos manejar. Entonces, por eso dice, entre menos, pues hay más riesgo de que usted se compromete y no pueda pagar. La idea es que no nos dé tan bajo, sino más bien que nos dé un poquito más alto, ¿sí? Que si yo compré 1.000 pesos, si yo adquirí 1.000 pesos, entonces esos 1.000 pesos los puedo pagar, pero tengo yo 1.000 pesos adicionales para solventar, ¿sí? Porque estamos hablando de los activos, ¿sí? Y también... O sea, en el ejemplo ahí que nos das, en el año 3, el Sí, indicador es 1.1, ¿sí? Quiere decir que invirtió un peso y está generando solamente 0.1 peso de activo. ajá. Sí, no, o sea, lo que quiere decir es que la garantía en estos casos es que puedo cubrir con ese peso, pero lo que me queda adicional, es decir, usted pagó sus 1.000 pesos, pero digamos fuera de pagar el compromiso, es muy bajo lo que usted le queda para poder seguir, digamos, solventando los demás gastos que tenga la empresa, ¿sí? Entonces, la idea no es, o sea, no quedar tan a ras, sino que este valor nos dé casi cerca sobre el 2, más o menos. Es decir, 1.7, 1.8, porque quiere decir que usted puede pagar, hay capacidad, pero le queda un poco más, ¿sí? Entonces, es decir, yo de pronto le puse el ejemplo de 1.000 pesos. Si usted compra 1.000 pesos, si adquiere una deuda de 1.000 pesos, pues usted la idea es que su activo, ¿cierto?
y la garantía, tenga por lo menos 2.000 pesos para pagar esos 1.000. ¿Sí? No trabajarlo tan a ras porque pues no es conveniente, porque a corto plazo usted puede verse comprometido con otras cosas, entonces se va a ver, digamos, con problemas, no sé, de otras cosas que se tengan que cumplir, ¿sí? Estamos hablando de los activos también hay que mirar qué tipo de activos maneja la empresa, ¿no? Si estamos hablando de activos que se desgastan más que otros y que no me sirven como de pronto garantía para una obligación que yo esté adquiriendo, ¿sí? Entonces habría que mirar el valor de activos en ese momento, cuál es y a qué hace referencia. Entonces, ¿cuál es, digamos, para aclararle su duda? La idea es que entre más alto de, o sea, si siempre tiene que dar sobre 1 punto algo, entonces la idea es que entre más alto de, mucho mejor, ¿sí? Entonces, lo que aconsejan es que este rubro, este índice de cerca al 2, 1.7, 1.8, que es un indicador más o menos acorde a lo que se está trabajando, ¿sí? Aquí ya está en compromiso porque nos dio mucho menos, ¿sí? ¿Qué pasó? Pues puede ser que la empresa se endeudó más de lo que habría que endeudarse en el momento, ¿sí? Lo que decíamos hace un rato, si yo adquiero con el banco, entonces que la tasa que esa obligación me esté ofreciendo, pues yo la pueda pagar, ¿sí? Que no sea tan alta, que eso es lo que más o menos uno mira cuando se va a comprometer con la parte, digamos, de entidades financieras, ¿sí? Entonces, empezar a cotizar y mirar dónde yo puedo adquirir la deuda y que no sea tan alta la tasa que me estén ofreciendo y el tiempo, ¿no? Que no sea tan a largo plazo. Entonces, de eso se trata más o menos este indicador. ¿Sí? De pronto ahorita no por la información, porque estamos hablando solo la teoría, no estamos haciendo un ejercicio práctico, pero la idea es que ustedes, pues, si saben mucho mejor, porque ya cuando lo apliquen, pues, van a estar más seguros del ejercicio. Si ustedes lo trabajan ya en sus empresas, pues mucho mejor aún, ¿sí? Entonces, pero cuando estemos haciendo el ejercicio práctico, pues nos vamos a dar cuenta cómo lo podemos trabajar. Bueno, estamos hablando de la razón corriente. Bueno, esa es uno de los indicadores de los activos y pasivos corrientes. Este es otro indicador que pues también habla de qué tanto yo estoy en capacidad de pagar, ¿cierto? Pero de pronto lo hace, digamos, dice prueba ácida, es como cuando usted le ponen pruebas rápidas y usted tiene que cumplir, ¿sí? Entonces, aquí no solamente va a tener en cuenta los activos y los pasivos, sino que va, digamos, a descontar el inventario, es decir, usted no compromete lo que tienen para la venta, sino que lo deja ahí quietico, ¿sí? Ya lo descuenta, o sea, ya esto es como con lo que está trabajando diario sin manejar la producción, digamos, lo que usted tiene para sacar para el producto. Entonces, ¿cuál es la idea? Bueno, que no arriesguemos, como lo dice ahí, ¿cierto? Si de pronto yo me encuentro en capacidad de cumplir con ciertas situaciones que de pronto no estaban pronosticadas, entonces yo cómo puedo solventar, ¿sí? De qué manera, si estoy o no en capacidad de hacerlo, sin tener en cuenta mi materia prima, es decir, un activo que también me da garantías, ¿sí? Que es el inventario. Entonces, la idea es que, pues aquí no viene el ejemplo, solamente viene la fórmula, ¿sí? Entonces, la idea es que también se sustente más o menos como en este que estábamos hablando, que un peso del activo, pues, garantice al pasivo, ¿sí? En la misma medida o un poco más alto, ¿sí? Que no esté tan a ras. Entonces, aquí pasa lo mismo, tiene que dar más o menos el mismo resultado, el mismo indicador, pero entonces ya lo que se descuenta
o lo que se quita del total de activo corriente son los inventarios, ¿sí? Solamente se hace eso, no cambia nada más. Bueno, el otro indicador pues es el famoso capital de trabajo, que pues digamos lo que es el eje fundamental de nuestra empresa, es decir, es la que me indica yo cómo estoy trabajando con mi materia prima, ¿cierto? Con la parte de mi recurso humano, o sea, todo lo que tiene que ver con aquel que me esté, digamos, ayudando a lo que es trabajo como tal, ¿sí? Que son los importantes a tener en cuenta para saber yo sí o no estoy trabajando bien, ¿sí? Nosotros no podemos tampoco comprometernos tanto si no estamos cumpliendo con esos dos. Entonces, la idea es que, dice ahí, el exceso de los activos corrientes sobre los pasivos corrientes, ¿sí? Entonces, se hace una disminución entre los dos, o sea, una diferencia, ¿sí? Y la idea es que ese capital de trabajo sí compense lo que yo estoy, digamos, pronosticando a vender, ¿sí? Entonces, que no sean más altos los pasivos que los activos, ¿no? En eso, digamos, ustedes lo miran ya cuando están haciendo su análisis en el balance general, pues uno ahí determina si realmente el monto de los activos compensa a la parte financiera, digamos, de los pasivos, ¿sí? O sea, si eso no eh, lo que de verdad se debe trabajar, ¿sí? Entonces, si nos da negativo, pues ya sabemos que nosotros no estamos en el momento para lo mismo, para adquirir deudas o para de pronto aumentar, digamos, en las ventas, porque pues tenemos problemas económicos básicos, que es cumplir con lo mínimo que estamos trabajando, ¿no? Entonces la idea es que sea positiva la resta, ¿no? Entonces de eso se trata. Aquí, bueno, aquí ya habla de capital de trabajo teniendo en cuenta las ventas, ¿cierto? Ya hablamos aquí estábamos hablando del balance general y aquí estamos hablando del estado de resultados, ¿sí? Entonces, ¿qué se mira acá? Pues todo lo que nosotros como tal recibimos de ingresos, ¿cierto? Y lo comparamos con los activos totales, ¿sí? Entonces, la idea es que también haya una rotación positiva, ¿sí? De estos activos, ¿sí? Entonces, en el caso de este ejemplo, pues aquí está teniendo en cuenta los mismos años y pues vemos que está bajando digamos, su dato, ¿no? Entonces, digamos, puede ser que la empresa en estos momentos esté trabajando sobre ventas. Se fue la imagen, no está compartiendo pantalla, Olga. Se desconectó la profesora. Sí, se le fue la señal. Sí. Hay que esperar la reconexión. Hola. Se le venció la factura del Wi-Fi. Fernando, aprovecho para solicitar unos pases el link de la asistencia, por favor. Ay, sí, doña Marta, ya mismo se los envío, antes de que se me olvide. Gracias. Vale. Fernando, qué pena.
Yo no he podido apenas a llenar la asistencia, no sé, es que aquí donde yo estoy de fibra, inclusive ahorita acá no me puedo quedar, pero no sé cómo lo están llevando. Es por medio de un link. Yo les comparto un link por acá y ustedes lo abren y ahí llenan los datos que les piden ahí y listo, ¿vale? Al final le dan a aceptar, creo que es que dice, enviar datos y ya queda registrada la asistencia, bueno. Lo pueden hacer desde el celular también si están conectados. Es que no he podido, o sea, en las 3 clases yo no he podido llenarlo. Entiendo, listo. Entonces, espérenme, miramos a ver qué pasa. Fernando, yo no asistí a la clase pasada, ¿puedo llenar la asistencia? Sí, no hay problema. Pues realmente el formulario lo toma es por día, ¿sí me hago entender? Digamos que ya el formulario no me deja diligenciar la asistencia del miércoles, sino la de hoy, pero pues no hay ningún inconveniente, ¿vale? Yo les envié al correo la grabación de la clase del miércoles para pues, los que no pudieron asistir, y ahí también van adjuntos unos documentos, bueno, para que los revisen cuando puedan. Listo, perfecto. Y espérame, les comparto de una vez la asistencia. Está aquí. Listo. Esperemos un momento que la profesora tiene problemas con la conectividad. Entonces ya un momento ingresa nuevamente. Listo, acá les estoy poniendo en el chat. Listo, ya les compartí el link de la asistencia. Listo. Listo. Aló. Hola, profe, sí, estamos escuchando. Sí, qué pena, se me cayó la información acá, la red, se me cayó, no sé, quedé hablando sola y desde qué momento no me di cuenta. Tranquila, profe. Bien, yo dije, ahorita no tengo su número, Fernando, y yo dije, ¿a quién le pregunto? Estaba escribiendo al doctor Miguel. Miguel. Ya. Sí, a ver si me da el número, pero pues no me ha contestado, entonces, pero bueno, ya sí, quedé ahí, bueno, vamos a ver acá ya. ¿Cómo conecto acá? Bueno, ya. La última diapositiva, Olga, era ¿Sí? la de capital de trabajo. Ah, sí. Uy, o sea que, sí, claro, siempre hablé harto. Yo estaba, sí, estábamos acá, bueno, listo. Entonces, sí, bueno, les decía que pues el capital de trabajo es una forma de pronto yo garantizar cómo yo me reinvento, ¿no? O sea, en qué momento vuelvo a ingreso y, digamos, invierto de acuerdo a las ventas, entonces comparo con lo que yo estoy trabajando en activos. Entonces, la idea es que pues los ingresos cubran, ¿cierto? De pronto esos gastos o esos compromisos que yo estoy adquiriendo, ya sea con los proveedores, bueno, con los bancos, hasta con el mismo gobierno. Entonces, la idea es que ese capital de trabajo sea positivo para la empresa, ¿sí? Entonces, bueno, ahí hacen una comparación, ¿cierto? De los ingresos que tiene esta empresa. Entonces, cada año, pues, bajó. Señor. Una pregunta, yo no estoy viendo la pantalla, ¿yo soy el único o es que no está proyectada? Sí está proyectada, pero no sé. Sí, ¿También?
Yo la estoy viendo. Ah, entonces hay Yo problemas. tampoco. No, profe, yo tampoco estoy viendo la pantalla. No, no se ve, profe. ¿No? Ah, entonces problema mío. Entonces ya, espere, miramos a ver. Todos Gracias. callados, Ay, No, qué pero yo la estaba viendo. sí, entonces es que entonces sí está molestando el internet. ¿Ahí ya la ven? Ay, señora, sí la veo. Ay, bueno, gracias. ¿Ya la mira? No, Emerson, aquí no. Entonces debe ser problemas. Bueno, igual, bueno, igual esta información se les comparte, entonces. Bueno, vemos aquí. Eso me gusta. Señora. Tampoco puedo verla y no puedo abrir el link tampoco para qué pena, yo tampoco puedo ver la pantalla y tampoco puedo abrir el link para la asistencia. Ah, bien, Pero pues creo ya que es problema de señal, porque yo, por ejemplo, sí estoy viendo la pantalla que está transmitiendo Olga. Entonces, para que Olga no sea no, digamos, no es tu pantalla, Olga. vale, gracias. Bien, sí, de todas maneras, pues les decía que esto está grabándose, entonces esa es la ventaja que tenemos si dado el caso. Bueno, ¿ustedes ya han visto las grabaciones? No sé si las han visto. Yo las he enviado ahí en los correos, he enviado los links, no sé si han mirado las grabaciones. No, no las Bueno. hemos podido, yo de mi parte no la he podido ver. No, ¿qué será? Me Salen dice en que YouTube. no, Salen en YouTube. sí, me dice que no tengo aplicación para bajar esa información. Pero el link tampoco lo puede mirar porque es que el link viene en YouTube. Usted copia el link y lo coloca allá en el navegador y ahí automáticamente le sale la grabación. Sí, de pronto, sí, intentemos saber. De pronto la información, si no la puede descargar diapositivas y demás, sí puede ser que de pronto su celular o bueno, el dispositivo que tiene no tiene de pronto los programas. ¿Sí? Entonces habría que Creo ya. que es eso, sí, señora. Sí, bueno, listo. Bueno, bien, gracias. Tranquilo. Bueno, entonces, qué pena hay tantas. Volvemos vemos que esta empresa, pues sus ingresos en ventas, pues no están cubriendo, pues cubren de pronto menos de lo que se ha comprometido. Entonces decíamos compromisos, pues ya sabemos quiénes son nuestros dolientes, ¿no? El Estado, los proveedores, etcétera. Entonces la idea es que ese capital pues se pague a sí mismo y pague los compromisos, ¿sí? Entonces, que vuelva y se reinvente. Entonces, aquí en el capital pues se tienen en cuenta los costos, ¿cierto? Los fijos, los variables, y pues hace un análisis de acuerdo a eso. Entonces, más o menos es así para que lo tengamos en cuenta. Eso ya en cuanto a la parte del capital de trabajo, que apenas son dos indicadores. Seguimos con los de rentabilidad, ¿cierto? Que son pues los que más nos llaman la atención porque ahí es donde nosotros decimos si estamos digamos, generando ese margen o ese porcentaje que siempre hemos esperado. Entonces, pues la rentabilidad aquí se abre como en dos puntos, es decir, va una enfocada al patrimonio, es decir, aquel que invirtió en la empresa, ¿cierto? Y la rentabilidad que nos da ya para manejar, digamos, qué capacidad tiene la empresa con sus activos, ¿sí? Entonces son dos tipos de rentabilidades. Que pues en la gráfica, si estamos viendo, habla de que rentabilidad ROE, ¿cierto? Así la llaman, es la rentabilidad del patrimonio, es decir, que mide en cuánto está, digamos, rindiendo, digamos, la inversión que hizo
este socio, bueno, ese propietario, y cuánto es el beneficio que él está obteniendo teniendo en cuenta esa inversión, ¿sí? Entonces ahí, digamos, está midiendo la empresa en cuánto está en capacidad de pagarle a él lo que está invirtiendo, ¿sí? Entonces, debe ser pues mayor a lo que la empresa está endeudada, ¿no? Digamos, si lo que decíamos, si está en un 20% sus ventas, pues es decir, que ese 20% debe cubrir lo que está, digamos, en deuda la empresa, ¿sí? Más o menos es así. Y de igual manera debe rendirle tributo a ese inversionista. Entonces ahí estamos hablando del indicador ROE, que es más o menos así. Son dos indicadores en la rentabilidad. Y el ROA, pues ya es la capacidad que tienen los activos, ¿cierto?, de la empresa para generar ganancia, ellos mismos. Entonces habría que valorar o mirar en cuánto están ellos, digamos, su valor, valga la redundancia, en ese momento, y si hay beneficio o no, ¿sí? Entendiendo que, pues, nosotros no debemos comprometer los activos para ninguna actividad de la empresa porque precisamente son como el eje de aquellos que quieren invertir en nosotros o de los que de pronto ya han invertido, pues es una garantía, ¿sí? Entonces ahí se manejan esos dos tipos de rentabilidad, porque no es solamente que yo gane, sino que también tengo que responder con un tercero que es mi inversionista o mi propietario, bueno, mi socio. Bueno, entonces aquí pues ellos muestran de pronto cuál ha sido el comportamiento de esta empresa, ¿no? Hacen un ejemplo de los 3 años, ¿sí? Teniendo en cuenta, pues si alcanzan a ver cuál es la rentabilidad que tiene de los activos, ¿cierto? Cada año, y pues se mira que ha bajado, ¿cierto? En el primer año un 43, segundo año 41 y en el tercero un 38. Entonces eso les sirve a los inversionistas pues para ver si continúan o no con nosotros. Entonces la idea es que los activos pues se mantengan en un promedio más o menos y que pues al restar, ¿cierto? Digamos todos esos gastos que hay que pagar, proveedores y demás, pues se mantenga en su rentabilidad, es decir, su beneficio, ¿sí? En el ejemplo pues está mostrando acá, vemos que saca el saldo de activos en operación, proveedores, ¿sí? Hace la resta respectiva y luego tiene en cuenta la utilidad que ha manejado menos los impuestos. Entonces ahí ya determina cuánto fue su rentabilidad en activos, ¿sí? Entonces, más o menos es un ejemplo. Vuelvo y les digo, esto es como teoría para entrar ya a la práctica, que la idea es que en la próxima sesión, que es el miércoles, ¿cierto? Que nos volvemos a ver, sí. hagamos un ejemplo de cómo lo podemos trabajar los indicadores. Aquí entonces ya nos habla de la rentabilidad del patrimonio, el otro que les decía, el ROE. Señor. Tengo una pregunta, disculpa. ¿Alguien más no puede ver la pantalla? Porque yo sigo sin verle, ya revisé mi conexión. ¿O cuántas personas están viendo la pantalla, mejor dicho? Yo la estoy viendo. Yo también la estoy viendo. Yo también la estoy viendo. ¿Alguien me puede indicar qué puedo hacer para verla? Porque en realidad no la estoy viendo hace más de 10 minutos. De pronto salirse de la llamada y volver a ingresar. No sé, no miro aquí quién habla. Emerson. Sí, listo, sería. Voy a hacerlo. Listo, vale, dale, tranquilo. Gracias. Sí, señor. Sí, es que a veces lo que pasa es que sí, esta aplicación de la Microsoft es un poquito pesada. Y sí, muchas veces cuando se ven por el celular, hay ese inconveniente de que no nos
nos deja ver toda la pantalla o que no nos deja activar la cámara. Entonces, conectar y volverse a conectar. sí, es lo mejor que se retire y vuelva a ingrese para que le tome. Bueno, bien, entonces continuamos, que ya, si vamos, ¿a qué horas son? No me acuerdo. Uy, faltan 20 para las 8, nos cogió la tarde. Bueno, seguimos. Entonces, hablamos del otro indicador de rentabilidad, que es el famoso ROE, que es más importante que el ROA, arroz ROA, no. Es más importante porque obviamente es la que indica si la empresa está en condiciones o no, lo que hemos venido diciendo. No solamente los capitalistas, bueno, los propietarios revisan eso para su beneficio, sino que las mismas entidades financieras también lo hacen, ¿sí? Entonces, por eso ellas analizan el comportamiento que ha tenido la empresa en cuanto a eso, ¿sí? Si de verdad está en disponibilidad o no. Entonces, se calcula teniendo en cuenta los 3 años, ¿sí? Se hace el análisis y pues aquí el ejemplo arroja pues que ellos tuvieron un alza, digamos, ¿cierto? Es decir, que el inversionista está ganando y está seguro de su inversión, o sea, está generando para él, ¿sí? Desde un principio, y no le están comprometiendo su plática para nada, ahí la tiene y fuera de eso está ganando, ¿sí? Entonces, ese es el indicador de rentabilidad, que ese es otro de los más importantes en estas razones financieras. Bueno, bueno, aquí ya las conclusiones que salen sobre esos dos indicadores, ¿cierto? Teniendo en cuenta los resultados, pues revisan en la parte del activo, pues los ingresos, como decíamos, la utilidad, y los comparan con los activos, el valor. Entonces ahí nos dice cuánto es el dato, ya habla en porcentajes, ¿sí? Aquí ya es un dato en porcentajes, y de igual manera revisa y lo compara con impuestos y con ya la utilidad neta como tal. Y en cuestiones del otro indicador de patrimonio, pues revisa la rentabilidad teniendo en cuenta, pues no maneja lo legal, que es lo de los impuestos, lo deja de lado porque pues eso no se tiene en cuenta, hay que cumplir, y también compara con la utilidad neta, ¿sí? Entonces de esa manera se hace el análisis. Bien. Aquí, bueno, aquí también habla de cómo compara las ventas, o sea, lo que nosotros aspiramos a ganar, porcentaje, o sea, el margen de ganancia, ¿cierto? De acuerdo a la utilidad, de acuerdo a las ventas y a la utilidad operativa. Entonces, también hace, aplica estos, son 5 los análisis que todos salen en porcentaje, ¿sí? Teniendo en cuenta el patrimonio. Bueno, el otro indicador, pues ya digamos que es el que nos falta por revisar, que es el de endeudamiento. Entonces, es decir, ya miramos cuánto rotamos en pasivos, en cartera, en inventarios, en activos, perdón. Ya miramos nuestro capital para trabajar, vimos qué cantidad, qué porcentaje de rentabilidad podemos ganar, y aquí pues ya miramos en cuánto nos podemos endeudar, ¿sí? Entonces de eso se trata este indicador. La idea es que comparemos, ¿cierto? Como primera medida hacemos un análisis del total de pasivos con respecto al total de activos, ¿sí? Pues esto es más fácil de comprender porque pues miramos qué tanto está comprometido mi activo con respecto a mi pasivo. Decíamos pronto allá cuando estábamos viendo el ejemplo de los balances, que la idea es que por lo menos, que el total de activo por lo menos supere un 50% la parte de los pasivos, ¿sí? Y tiene que ver también con el otro indicador que hablábamos ahorita, que si yo me comprometo con 1,000 pesos, en el caso de que tocamos tanto, pues de igual manera los activos pues respondan a esos 1,000 pesos de obligación, y fuera de eso pues tenga otra posibilidad, ¿cierto?
que tenga como un saldo a favor, un beneficio a favor. Entonces, aquí por lo menos ellos comparan, ¿cierto? Hacen los 3 ejemplos y se mira que pues año a año pues la empresa tiene un índice alto de endeudamiento. Es decir, que sí estamos manejando un total de activos pues alto con respecto a los pasivos que está trabajando la empresa, ¿sí? Pues esto puede ser viable para las entidades financieras porque dicen, bueno, ellos tienen de dónde pagar o tienen cómo pagar, ¿sí? Pero pues la idea no es estar en esas, ¿sí? Si hay posibilidades, pues tratar al máximo de que eso se haga realidad, no, pues no es bueno. Entonces, así pues ustedes revisan el mercado financiero, pues si nosotros tenemos una tasa del 63% de endeudamiento, pues que la tasa, vuelvo y repito, del banco o la entidad financiera o la inversionista que quiera comprometerse conmigo, pues me ofrezca pues ventajas, ¿no? Yo no me voy a comprometer con todo ese rubro, ¿sí? Entonces, así más o menos uno hace el análisis con las entidades financieras, ¿sí? De eso se trata. ¿Para qué nos sirve esto? Pues dado el caso, si la empresa tiene que cumplir con algunas o quiere invertir y de pronto no tenga la posibilidad de toda la inversión, entonces buscará de pronto ayuda externa, ¿no? Entonces, ¿cuánto puede invertir o cuánto puede endeudarse? ¿Sí? Más o menos es así que se trabaja este índice. Bueno, aquí nos dice... Ahora, una pregunta. Señor. Necesariamente la capacidad es para que me haga joder y me explique. La capacidad de inversión me da a mí una respuesta de cuánto me puedo endeudar. Porque muchas veces yo he tenido un patrimonio, por decir algo, tengo casa, carro y beca, y voy a solicitar un préstamo y me dicen no, porque usted no tiene un ingreso mensual fijo, entonces no le podemos prestar, entonces no se puede endeudar. ¿Sí? Entonces, por decir algo, mi finca puede costar 100 millones de pesos, ¿sí? Y voy a hacer un préstamo de 10 millones, pero como yo no tengo un ingreso mensual fijo, entonces no me prestan. Entonces, por eso pregunto que si esa es recíproca. Sí. Bueno, habría que mirar también, es que todos los bancos no traen las mismas políticas, ¿no? Depende también de los créditos que usted pues adquiera. Yo he visto que hay bancos que sí, de pronto ellos, lo que pasa es que es como el riesgo que ellos van a asumir. Digamos, hay bancos que prefieren trabajar un riesgo bajo porque saben que pueden perder su inversión o su colocación, digamos, de crédito, y la idea no es perder, sino antes, al contrario, ellos ganar. Entonces ellos prefieren colocar créditos a largo plazo, pero depende también de como las garantías que están pidiendo o los requisitos que ellos tengan. ¿Sí? Aquí yo creo que es como problema de riesgo o analizan eso, ¿sí? Los bancos miran que obviamente, porque es que los primeros años que uno paga una deuda, ellos están ganando, ¿cierto? Nosotros caemos en esa trampa porque todo se va para ellos. Nosotros no estamos recuperando ni siquiera lo que adquirimos, sino que son primeros años perdidos. Entonces ellos de pronto miran es como la parte de cómo recuperan esa colocación de crédito, ¿sí? Pienso yo que podría ser por ese lado, pues se supone porque ellos miran cómo ha tenido el comportamiento la empresa de pronto en relación, sí, pues estamos hablando de un patrimonio, es decir, ya tenemos todo al día, pagamos obligaciones, entonces como la capacidad que tiene la empresa, pero pues tal vez ellos también miran como el comportamiento que ha tenido la empresa en relación a lo que están vendiendo, o bueno, como su actividad económica. Creería que podría ser eso, ¿no?
porque pues nosotros tampoco podemos decir que con un ingreso mensual yo voy a sustentar una deuda. Ellos tienen que tener una garantía de alguna manera, ¿sí? Porque si yo no tengo la posibilidad después para pagar mensualmente, si no tengo un trabajo o algo, entonces ¿cómo? Pues la verdad es primera vez que yo escucho eso. Nunca me han hecho esa pregunta, don Jorge. Pero yo pienso que es como análisis de riesgos que ellos miran en cuanto a colocación, porque hay bancos, también depende de qué políticas trabajen esos bancos que usted dice que de pronto le piden ese requisito, ¿no? Habría que mirar, no sé, y como hay tipos de bancos, hay bancos que se enfocan a unos servicios más que a otros, ¿sí? Que de pronto ellos ven que la tasa de oportunidad para ellos colocar créditos, por ejemplo, los bancos comerciales son diferentes a de pronto en el sector agropecuario, ¿no? Entonces habría que mirar también cuáles son como las políticas que ellos estén trabajando, ¿no? Esa sería como mi respuesta a su pregunta, porque pues yo digo que todas las entidades bancarias, además de, digamos, de pedir el requisito de que yo tenga cómo pagar mensualmente, tenga yo una garantía de cómo sustentar esa deuda, ¿no? También, y es lo más lógico, porque ellos de dónde le van a quitar a usted si usted no llega a cumplir. ¿Sí? Entonces, para ellos es más viable que el tiempo del crédito pues compense y ellos no arriesgar tanto su capital o bueno, su colocación, ¿sí? Pienso yo que sería eso. No sé si esa respuesta le aclare su duda. Pues ese es como el análisis que yo le doy, ¿sí? De lo que yo más o menos he conocido que trabajan los bancos, ¿no? Habría que mirar cómo es el mercado allá de ellos, qué condiciones o qué tasas es que está trabajando. Entonces, pues es eso. Bueno, bueno, entonces seguimos hablando acá de cuánto entonces yo me puedo endeudar, ¿cierto? Ah, bueno, aquí ya estábamos hablando de la parte de hasta qué monto más o menos, qué porcentaje, ¿no? Ellos aquí, bueno, hablan de un segundo indicador, dice el riesgo financiero, entonces también comparan de acuerdo a lo que yo deba, ¿cierto? A lo que yo ya estoy comprometido, entonces hacen ese análisis teniendo en cuenta esos activos que manejo, ¿sí? Entonces, si la empresa posee una deuda X, entonces cada cuánto yo estoy cumpliendo con esa deuda, si he sido juicioso, si de verdad he cumplido con esos pagos, si esos pagos que yo he trabajado, pues son, digamos, están como en el límite o en el índice que debería ser, ¿no? Entonces ellos también miran ese tipo de indicador. Entonces, cómo yo he trabajado mis obligaciones financieras con los terceros, ¿sí? Entonces comparan, entonces de acuerdo a lo que yo tenga con lo que estoy trabajando en la empresa, o sea, con los activos de operación, o sea, esas garantías, vuelvo y repito lo que decíamos ahorita, o sea, los bancos miran qué capacidad tengo yo en cuanto a eso, en cuanto a todo eso de propiedades y demás. Sí, entonces ese indicador más o menos resalta eso. Bien. Bueno, acá ponen el ejemplo de la empresa, los 3 años, ¿cierto? Como para tener en cuenta cómo ellos han cambiado, cómo ha sido el comportamiento con respecto a los pagos, como por ejemplo con proveedores, ¿cierto? Y cuál es el saldo más las obligaciones financieras. Entonces ya ellos hacen la comparación de las dos deudas de pasivos y revisan en qué porcentaje ellos cada año pueden, digamos, el indicador de solvencia, ¿no? O sea, digamos, de yo comprometerme con los terceros, ¿sí? Entonces, más o menos así se
se va comparando año tras año. Entonces, vuelvo y repito, es que no se trata solamente de mirar un año, sino que yo mire cuál ha sido el comportamiento de ese indicador, ¿sí? De qué manera la empresa ha dado respuesta a esas obligaciones, ¿sí? Entonces vemos que por lo menos acá, en el año 2, pues ella ha tenido más posibilidades, digamos, de endeudarse, pero volvemos a lo mismo, la idea no es esa, ¿sí? Sino que se mantenga un indicador más o menos. Bien. Aquí, bueno, aquí ya habla, cuando hablamos todavía de endeudamiento, está teniendo en cuenta, ya va más específicamente a la utilidad operativa antes de impuestos, ¿sí? Porque pues nosotros tenemos que pagar toda esa parte que tiene que ver con el Estado obligatoriamente. Entonces ellos revisan también, de acuerdo a los intereses que usted está pagando por esa obligación financiera, ¿sí? Hace la comparación, entonces nos indica cuántas veces, digamos, usted ha pagado, ¿cierto? Y de qué manera esa deuda de pronto usted la ha contraído, o sea, si es un promedio acorde con lo que está trabajando en relación a los intereses, ¿sí? Ya cuando estemos haciendo el ejemplo, pues de pronto nos vamos a dar cuenta mejor, ¿sí? La idea es que, pues aquí, bueno, en el ejemplo, pues nos está hablando cuál ha sido el comportamiento comparando con los intereses, es decir, tenemos en este año, por ejemplo, está menos que el segundo, 4.4, es decir, que la utilidad que tiene la empresa apenas puede cubrir este monto, ¿no? Este indicador, ¿sí? Sí estamos viendo la pantalla, que veo que hubo un movimiento por ahí. ¿Aló? No, no señora, se suspendió. Ay, Dios. Sí, se cayó. Bueno, ya vuelvo a ver qué pasó. Ya. Ahora sí. Sí, Perfecto. señora, Sí, eso está bien. retornó. Ya, gracias. También, vale. Listo. Bueno, entonces, compara entonces, teniendo en cuenta cuánto puede cubrir, ¿cierto? Con esa ganancia, utilidad después de haber pagado, digamos, toda la parte de operación, toda esa parte de gastos obligatorios, cuánto puede cubrir esa deuda que estamos trabajando, ¿sí? Más o menos, o sea, ya va más específico. Bien, bueno, y aquí vienen otros indicadores, ¿cierto? Que se manejan. Está este endeudamiento a corto plazo, ¿cierto? Se revisa la parte del pasivo corriente, teniendo en cuenta el total pasivo, o sea, ya mira en cuánto está ubicado. Si recuerdan, este va en la primera estructura del estado financiero, el balance general, la parte de los pasivos, ¿sí? Entonces revisa cuánto es ese porcentaje teniendo en cuenta la parte en el año, ¿no? O sea, teniendo en cuenta el total pasivo en cuánto está comprometido. Lo mismo mira, acá este es otro indicador, pues estos ya son más explícitos. La forma en que cómo yo puedo salvaguardar, por eso es, digamos, en algún momento de crisis, de situación que la empresa esté viviendo, ¿cierto? Entonces, la idea es que, de qué manera mi empresa pueda subsanar esa deuda. Entonces, revisan el patrimonio, es decir, digamos, cómo yo puedo solucionar dicha obligación, ¿cierto? Si de pronto en estos momentos de crisis las ventas o bueno, alguna ayuda externa no puede hacerlo, entonces comprometemos un poquito lo que tiene que ver el patrimonio de los capitalistas, ¿sí? Señor, ¿aló? ¿Alguien habló?
No. Bueno, Profesora, discúlpeme, me toca tengo que retirar porque tengo una charla de Win a las 8 de la noche. Gracias. ay, bueno, listo. Sí, ay, ya es que ya son las Muy amable. 8. Sí, nos pasamos. Gracias. Bueno, sí, hasta señor. mañana. Qué pena. Muchas gracias. Chao. Sí, señor. Bueno, que esté bien. Hasta luego. Sí, claro, ya son las 8:02. Es que hoy sí nos demoramos un poco más. Bueno, entonces la idea es que con este indicador, pues miremos en cuánto nosotros podemos minimizar ese riesgo, es decir, si lo que se ha invertido, o sea, por parte de nuestros inversionistas, pueda subsanar la situación. Sí, es como una forma de ayuda, digámoslo así, en un momento de crisis que la empresa no pueda solventar. ¿Sí? Entonces, pues obviamente esto no le gusta a los que invierten porque se van a ver comprometidos. Bien, ese es uno de los indicadores que también se puede analizar. Y ya el último, pues es como la relación que hay entre deuda, o sea, permanente, o sea, que siempre se mantiene teniendo en cuenta su capitalización, ¿sí? Entonces, miran los créditos de pronto a largo plazo, ¿cierto? Los comparan y con la parte del patrimonio. Entonces, es otra forma como de subsanar ciertas situaciones, ¿sí? De acuerdo a al saldo que tenemos cuando hablamos allá. Todo esto tiene que ver con el estado de balance general, ¿cierto? Y donde revisamos qué proporción tiene cada uno de esos rubros y lo tenemos en cuenta también con el patrimonio, es decir, como otra forma de salvaguardar alguna situación de crisis que está pasando la empresa, ¿sí? Obviamente hay unos puntos ahí que hay que tener en cuenta en cuanto más o menos se puede subsanar, ¿sí? Y pues la idea es que la empresa se salga ese estancamiento o solucione su problema económico, ¿sí? Entonces hacen como la comparación teniendo en cuenta los créditos y comparándolo con la parte del patrimonio, ¿sí? Entonces, bueno, ya cuando estemos haciendo la práctica nos vamos a dar cuenta más de cómo se trabaja. Bien, creo que hasta ahí, sí. Hasta ahí pues yo no les, ¿sí estamos viendo todavía? Sí. O creo que ya se acabó la transmisión, sí. la información. Ya la quité. Bueno, entonces la idea es que pues en el próximo encuentro, pues bueno, aquí yo tengo esta plantilla donde vamos a mirar, bueno, acá está lo que vimos la sesión anterior, análisis vertical, horizontal, ¿cierto? Tenemos acá un estado de resultados y aquí, más adelante, podemos ver ya, digamos, podemos empezar a ver los indicadores, ¿cierto? De actividad, ¿sí? De endeudamiento, que fueron los que vimos ahorita, ¿sí? Bueno, aquí están más como, digámoslo, hablan de la fórmula y el resultado que nos da, y los de rentabilidad, que los que vimos ahorita, también los podemos ver. Bueno, y ahí pues yo les organizo, pero entonces ya para trabajarlo en el siguiente encuentro, ¿cierto? La idea es que con este ejercicio ustedes pues lo puedan aplicar allá en su diario vivir, bueno, no, con su información, como ustedes quieran. Una pregunta, profe. Señor. La plantilla que nos estás mostrando, uno al ingresar ya datos, las gráficas y los cuadros se editan automáticamente o simplemente está a modo de ejemplo. No, usted puede cambiar los datos, sí señor. Ya los puede ir ingresando y él automáticamente le va sacando el dato, sí señor. Ya está organizada de esa manera. De igual manera, pues yo voy a, o sea, para el ejercicio voy a ver si les traigo un ejemplo, pues para que saquemos los indicadores primero, ¿sí? Aplicamos las fórmulas y pues para que ustedes vayan viendo como el análisis, como que saquemos conclusiones, ¿sí?
De eso se trata. Y pues ya ustedes se quedan con esta plantilla para que la trabajen ya directamente, ¿sí? La idea es esa. Pues tenemos todavía 2 encuentros. La idea es que aprendamos a trabajar los indicadores. Si no los hemos trabajado y si los hemos trabajado, pues mucho mejor. Pero pues para que ustedes tengan esos archivos más fácilmente y sean más prácticos, ¿sí? De eso se trata. Bueno, entonces pues yo ya no sé si hay preguntas. Los escucho, pues yo ya me pasé del tiempo, qué pena, 8 y 6 minutos. Pero la idea era que habláramos de todo ese tema de indicadores, porque sí es dispendioso, como ustedes se dieron cuenta, son bastantes cosas que hay que tener, ¿cierto? Que hay que revisar. Es un trabajo, dijo alguien, muy engorroso, pero pues lo primero es que hay que mirar por qué se sacan esos indicadores y que cada uno tiene una función diferente, ¿no? Y cómo lo podemos analizar. Bien, entonces no sé si Emerson iba a hacer una pregunta. No, solamente le iba a decir que no te preocuparas por el tiempo, si nos pasábamos un poquito, igual vale la pena porque todas las preguntas que uno le salen es bueno, pues así se demore más de lo debido, Sí, pero es señor. mejor aprovechar el tiempo. Entonces, por mi Sí. parte no hay problema que nos hayamos pasado un poquito más, además que llegué Bueno. tarde. No, tranquilo. No, igual, bueno, no entiende que sí, pues ustedes ya tienen programado su tiempo y pues la idea no es esa, ¿sí? Y no, y si cualquier cosa, claro, con mucho gusto. De pronto a veces sí, uno no, ustedes están, digamos, ya la parte empresarial más cerca a las situaciones, porque ustedes lo viven diario, uno pues como docente lee y se actualiza en temas, pero la práctica hace al maestro, ¿sí o no? Eso siempre lo hemos manejado nosotros, pero pues uno trata de traer herramientas como más prácticas y fáciles de aplicar, y la idea es esa, ¿sí? De todas maneras, gracias por la escucha. Bueno, ¿alguien más de pronto tiene alguna pregunta? Dudas, no he leído el chat, la verdad no sé si hay preguntas en el chat. De pronto desde la sesión. No, profe, no hay preguntas en el chat. Bueno, No, señor. bien. Listo, Luis Fernando, muchas gracias. Bueno, entonces, pues si no hay nada más por decir, pues de nuevo agradecerle su asistencia y pues estar toda la sesión, y pues de nuevo se les va a enviar esta información y la grabación de la sesión. Entonces, si siguen teniendo problemas de pronto para recibir la información o algo, pues ahí me pueden devolver el correo a mí o a Luis Fernando. Bueno, ahí ya la comunicación quedará. ¿Sí? Bueno, muchas gracias, profe. Bueno, señora Marta, le encargo, pues entonces, su merced que revise si al fin puede mirar los archivos, a ver si se puede o no se puede. ¿Listo? Bueno. Sí, ya lo miré y puedo abrirlo desde el correo, o sea, me lo permite ver en el correo. Cuando lo descargo el computador no me lo deja ver. Entonces sí, tal vez hay algo. Como un conflicto de intereses. Bueno, listo, de todas maneras, si algo, sí, en el WhatsApp también se podría compartir si de pronto necesita. Bueno, sí, señora, mil gracias y feliz noche. Gracias a todos también. Chao. Bueno, sí, señora, que esté muy bien. Bueno, buena noche. Gracias. Chao, hasta luego, buenas profe, que noches para descanse. todos los asistentes. Hasta luego. Gracias. Sí, señores, hasta luego, Luis Fernando. Gracias. Feliz noche para todos. Bueno, Muy igualmente. amable. Gracias. Sí, señora. Hasta luego. Gracias, profe, por su dedicación, muy amable. Bueno, señor Emerson, esté bien, buenas noches. Wilfrido, bien, sí, señores. Gracias a ustedes por escuchar. Que descansen.